Veo con mucha preocupación, desde acá, Barcelona, España, veo con mucha preocupación el contexto político actual de Perú, eh, que están gobernando el Perú desde el Congreso grupos delincuenciales, organizaciones criminales como congresistas pertenecientes a la organización criminal de Keiko Fujimori, que se han dividido en subgrupos como Avanza País, Renovación Popular, Acción Popular, Podemos, Somos Perú y otros grupúsculos que conforman como subgrupos de una misma mafia, ¿no? Que es la mafia que dirige la señora Keiko Fujimori, que comanda los otros grupos, eh, y que están desestabilizando la política peruana, desestabilizando el gobierno del presidente Pedro Castillo, y eso no puede permitirse. Yo insto en general a la ciudadanía, a todos los peruanos eh, que quieran el bien del Perú, que reaccionen, que salgan todas las veces que haga falta a la calle, o más bien salir a la calle y permanecer ocupar todo lo que es la Plaza San Martín, o posicionarse en el Congreso y ocupar todo lo que es la vía pública, la vía de tránsito. Es una medida de fuerza porque no queda otra. Si salen hoy día a marchar, llega el día siguiente, igual no pasa nada, se ríen en la cara de todos los peruanos. Tiene que tomarse inevitablemente una medida de fuerza que signifique una presión verdadera contra las mafias que imperan en el Congreso y que obstaculizan al gobierno central de Pedro Castillo. No hay otra forma. Por más multitudes que salgan a marchar, a ocupar las calles, en determinado momento, estas mafias son tan sinvergüenzas que la mafia que dirige la señora Keiko son tan sinvergüenzas que van a seguir como si nada haciendo sus tropelías, abusos de poder y, y cambiando la constitución a su antojo para poder imperar y capturar el poder que pertenece al gobierno central, para desde allí poder mandar al Perú, cambiar las leyes y los artículos de la constitución a como a ellos les plazca, para su beneficio, para el beneficio de la derecha empresarial delincuencial. Tiene que haber una verdadera y fuerte investigación contra las empresas que están comprometidas. Por supuesto que ellos se ocultan bien, pero están comprometidas a la derecha, las mineras, los bancos de los hermanos Dionisio Romero, el banco de crédito que lava dinero negro del narcotráfico, Roque Benavides, la Confederación de Empresarios de Roque, que dirige el cabecilla Roque Benavides, que ya ha reconocido anteriormente que sí, que dio dinero para quitar del medio a Ollanta Humala, y después también reunieron dinero con los bancos para favorecer a Keiko Fujimori, igual que Odebrecht ha reconocido, el señor Barata, el señor Odebrecht, que dieron dinero a Keiko Fujimori. Pues bien, estas mafias siguen todavía enquistadas en el Congreso y están provocando la inestabilidad política que hoy vemos que está pasando desde el Congreso, quitándole el poder, teniendo ellos, habiendo capturado el poder y quitándole el poder al presidente. El presidente se encuentra atado de manos porque los que manda en el país es el Congreso delincuencial, financiado y apañado por la derecha delincuencial peruana. Esto es una realidad que no podemos tapar, que es como si quisiéramos, si la desconocemos, es como si quisiéramos tapar el sol con un dedo. No podemos obviar estas realidades, porque partiendo desde ahí, desde reconocer lo que en realidad pasa, dentro del contexto político peruano, en el que están mezcladas, interviniendo en una actitud intervencionista de la derecha empresarial, argollados con
el Congreso delincuencial, los grupos de mafias que dirige Keiko Fujimori, y otros altos funcionarios comprometidos que ocupan cargos en el gobierno, para obstaculizar al gobierno del señor Pedro Castillo y quitarle el poder y detentar ellos el poder en el Congreso para manipular el país a su antojo, para favorecer a las mafias empresariales de la derecha. Entonces, está la señora Pati Chirinos de Chimpún Callao, la señora Keiko Fujimori, que ya conocemos todos, que dirige una mafia peligrosa, que heredada de su padre Alberto Fujimori, al que ahora han dejado libre, gracias a una petición que ha hecho la señora delincuente, jefa de la mafia, Keiko Fujimori, compinchada con el Poder Judicial. Ahora el Poder Judicial ha dejado libre a este asesino, a su padre, y al mismo tiempo está logrando casi vacar al presidente, y por lo menos ya le ha quitado de pronto el poder, pero quiere quitar del todo la meta de la mafia empresarial de la derecha, compinchada con las mafias del Congreso que dirige Keiko Fujimori. Quieren sacar como sea de la presidencia al presidente Castillo, y esto ya casi lo están logrando. Entonces el pueblo no puede permitir que esto pase. Las marchas así, las que realizan, ya no son suficientes. Tiene que ser una medida de fuerza hasta el Congreso, y si se tiene que luchar con la policía, pues hay que luchar, el enfrentamiento para liberar al país y a la democracia de estas mafias delincuenciales, partiendo desde el Congreso, la derecha que la comandan las empresas que ya antes he citado, que dirigen los Dionisio Romero, Roque Benavides, el Banco de Crédito, las mineras. Entonces tenemos que hacerle frente de una manera más fuerte, hacer lo que haga falta, tomar más medidas de fuerza o más medidas más fuertes, como ir a ocupar la sede del Congreso, en las afueras del Congreso, no moverse y presionar hasta que estas mafias dejen de obstaculizar al gobierno. Podemos nombrar ahí, aparte de la señora Keiko, al señor Montoya de Avanza País, a la señora Norma Yarro, a Pati Chirinos, que son los principales, y al señor Muñante que es un mozalbete, un impresentable, un desarrapado, un delincuente al servicio de las mafias de Keiko Fujimori, de los Dionisio Romero, de Roque Benavides, de las mineras, que están haciendo todo lo posible para derrocar al presidente Castillo. Entonces tenemos que enfrentarnos a ellos con más fuerza, con más presionar de manera más contundente desde las calles, desde las cercanías del Congreso, para poder pararle los pies, lograr frente al Poder Judicial también organizar marchas. Se tiene que convocar a todo el país, a todos los grupos sociales y gremios de todo el país, para hacer una unidad de fuerza permanente, de lucha permanente frente a la sede del Congreso, frente a la sede del Poder Judicial. Yo lamento que el grupo del No a Keiko, que convoca marchas, en los momentos clave no haya convocado a marchas como a acciones estratégicas como la que yo estoy proponiendo, de ocupar la sede del Congreso en las afueras, en la vía pública, multitud de gente permanente, y la sede del Poder Judicial, si no podemos entrar, pues en las afueras, permanecer en modo de vigía permanente, como una presión, una medida de fuerza, para que pueda regresar el delincuente asesino Alberto Fujimori a una cárcel común, y a que el Congreso, a que el presidente Castillo disuelva el Congreso. Yo vengo pidiendo eso desde una publicación mía anteriormente,
ya visionando todo lo que iba a pasar, que es lo que está ocurriendo ahora, le pedí, pues publiqué, ¿no?, en el que pedí al gobierno, a presidente Castillo, que disolviera el Congreso, porque no lo iban a dejar gobernar. Y si no lo pudieran sacar, van a hacer de este gobierno, mediante la estrategia de la obstrucción, un gobierno mediocre, que después ellos puedan decir que el presidente Castillo no ha gobernado, no ha hecho nada, pues no puede hacer nada efectivamente porque el Congreso lo está obstruyendo. Y esa es justamente la estrategia a la que me refiero. Ellos buscan, claro, la vacancia, pero al no poder, si no podrían con la vacancia, la obstrucción ya es bastante grave, como estar lanzando mociones de censura a todos los ministros, buscándole los tres pies al gato, como se dice, buscando excusas para poder sacar a los ministros y mantener débil al gobierno para que al final ellos puedan volver al gobierno con la excusa de que el presidente no supo gobernar, que no estaba preparado, que tal, y todas esas excusas que ya sabemos. Claro, sabemos las deficiencias del presidente Castillo. No debe de caer el apoyo al presidente, porque si sería antidemocrático e inconstitucional que permitamos que el presidente, por más ineficiente que sea derrocado, porque también existe la posibilidad de que la izquierda peruana en las próximas elecciones pueda continuar, pueda competir y pueda continuar en un posible gobierno. Porque si ahora no ponemos coto a los desmanes de estas mafias enquistadas en el Poder Judicial, en el Congreso, en el Poder Constitucional, en el Consejo Nacional de la Magistratura, en la cual tiene que haber una purga, por supuesto, entonces, si permitimos que ellos actúen y que hagan lo que quieren, entonces podrán tener muchas posibilidades en las próximas elecciones de capturar el poder nuevamente y volver a más de lo mismo o quizá peor. Porque ahora tenemos una posibilidad permaneciendo el presidente Castillo en su puesto y devolviendo presionando en las calles para que devuelvan al asesino, delincuente y ladrón Alberto Fujimori a la cárcel, para que entienda el Poder Judicial el mensaje de que no puede hacer lo que le dé la gana. Entonces, esa es la actuación que debemos tomar el pueblo, la gente de izquierda, y ponernos en acción. Otra salida, no hay otra salida. Es la única. Presionar desde las calles con fuerza, con contundencia, convocando a todos los ciudadanos del Perú, desde el Perú profundo. Y también quiero recalcar y hacer presente que yo no tengo ninguna confianza en el grupo que ha convocado en otras ocasiones al Noa Keiko, porque hay momentos claves en que este grupo fue un puntal político-social en que podía haber salido a las calles, ¿no? Como cuando estaba el señor Chávarri, y Nostroza y otras mafias en pleno auge. Ellos no convocaron a ninguna marcha que podrían haber presionado para que retroceda la mafia del Poder Judicial, para no liberar a Keiko Fujimori, que fue liberada por 2 veces, porque primero fue llevada a la cárcel en prisión preventiva, luego la volvieron a regresar por insistencia del juez Pérez, Domingo Pérez, y esta última vez que también han liberado justo a un mes antes de las elecciones para que pueda postular. Y eso, ahí claro está que intervino el poder de la derecha oligárquica, empresarial y de los jueces corruptos para liberar a Keiko Fujimori para que pueda postular. Todas esas actitudes han venido sucediendo porque faltó presión en las calles. Entonces yo no me fiaría mucho del grupo del Noa Keiko, que si bien es cierto ha convocado a algunas manifestaciones,
pero en otros momentos clave que debió hacerlo para que no estemos en este momento trágico, en este momento dramático, en este punto de la historia, ha faltado decisiones de convocatoria de parte de este grupo que dominaba en esos momentos el contexto político-social. No convocó a marchas, o por falta de visión, o por que estar comprometido, porque he escuchado voces de que estaría siendo este grupo manipulado. Al principio sí, quizás estaba bien las acciones de este grupo, pero después, en momentos clave, cuando debió salir y convocar a la gente, no salió, no convocó a la sociedad. No, porque no basta solo convocar a la sociedad cuando va a postular Keiko a las elecciones, sino convocar a la sociedad cuando hayan estos desmanes como la corrupción de jueces que en estas actitudes antidemocráticas y amañadas han liberado a Keiko 2 veces de la prisión preventiva. Sacaron a su padre una primera vez de la cárcel, volvió a regresar. Ahora lo vuelven a sacar la misma organización criminal del Poder Judicial. Todo esto, pues se puede ver que estos grupos mafiosos que dirige Keiko Fujimori, con el grupo organizado, con el grupo criminal organizado del Poder Judicial, y las mafias empresariales que dirige Roque Benavides, el Dionisio Romero, el Banco de Crédito, las mineras y otros, que están interesados en derrocar al profesor Pedro Castillo, siguen actuando. Entonces ahora toca presionar desde las calles y convocar, ya que el grupo No a Keiko no lo hace. Yo propongo que lo hagan desde que congresistas y el mismo grupo del Ágora Popular de la Plaza San Martín se atreva a convocar a la sociedad junto con Vladimir Cerrón, Juntos por el Perú, Nuevo Perú, que hagan ejercicio de su calidad de oposición, políticamente hablando, de oposición, y que la ejerzan ahora, que convoquen a la sociedad para que esto, ponerle coto a los desmanes, a las mafias del Congreso, que quieren vacar y que han logrado al presidente y que han logrado liberar a la mafiosa Keiko Fujimori de la cárcel, y que han liberado a su padre en estos momentos. No podemos seguir, ha habido momentos en que también la izquierda ha debido ser más responsable, estar unida como Cerrón, el grupo que dirige Cerrón y el grupo que dirige la señora Verónica Mendoza, han debido unirse para juntos, en unidad, hacer presente a la sociedad que apoyan a Pedro Castillo, han debido hacer unidad de fuerza políticamente para contrarrestar a las mafias del Congreso. No salir a marchar, no juntarse con los delincuentes del Congreso para salir a marchar defendiendo sus intereses particulares de partido, como lo han hecho la izquierda en 2 ocasiones, me parece. Hay que haber mantenido una posición firme y dejar los intereses particulares y partidistas y ver realmente los intereses del Perú en conjunto. Si va cada uno por su lado divididos, ¿qué mensaje están lanzando al Perú, no? Un mensaje que no hay unión, que no hay fuerza en las izquierdas peruanas, porque esa fuerza y esa unidad, si la hubiera, se manifiesta y se transmite hacia el pueblo. Pero hay 2 ocasiones que no ha sido así, se ha mostrado más bien hasta hoy la desunión de 2 partidos de izquierda, que son responsables de que, en parte son responsables de que el país esté en desestabilidad. No es que la hayan causado ellos, es porque tenían una responsabilidad de estar unidos para transmitirle a la gente y convocar a la gente, al pueblo, a marchas en las calles, pero no ha sido así. Espero que las izquierdas se unan, dejen de lado sus diferencias
personalistas y partidistas. Dejen de lado sus intereses partidistas propios y que yo no digo que no los tengan, pero que los dejen de lado. Estos son momentos de luchar por el país y demostrarlo. Entonces, no caben diferencias, pues están a punto de vacar al presidente, el asesino Fujimori ya salió de la cárcel y ahora ¿qué más falta entonces? Que ya derrocan al presidente y que gobierne la golpista, fascista presidenta del poder congresal, presidenta del Congreso, que es aliada de las mafias de la derecha. Entonces ya desaparecerá el gobierno y la izquierda del poder y, y estaría gobernando la derecha propiamente. Estarían gobernando desde el Congreso. Y si la presidenta del Congreso captura el poder, ya habría capturado el poder la derecha y las mafias del Congreso, ya no tendríamos opción. Ni siquiera a las próximas elecciones poder tentar el poder, porque nos van a ir poniendo leyes y amañando la Constitución a su antojo y poniendo leyes para su conveniencia, que van a obstaculizar una posible participación en elecciones del 2026 a las izquierdas. Ya no tendríamos opción porque estarían ellos en el poder. Quiero decir que si no salimos con fuerza a protestar a las calles y cada partido político de izquierda no ocupa su posición responsable de ser representativas de la oposición contra la derecha que intenta capturar el poder, entonces llegaríamos a ese punto que estoy manifestando, en el que ya no podríamos tener opción siquiera a presentarnos a elecciones. Pero porque si lo que está pasando hoy en el Congreso y en el Poder Judicial, que la mafia del Congreso pueden apañar al Poder Judicial y el Poder Judicial a la mafia del Congreso para tener el poder a favor de la derecha, y estos que no gobiernan ellos, están gobernando en parte, en el 80%. El presidente Castillo, representativamente prácticamente, gobierna solo representativamente, porque ahora gobierna las mafias empresariales y las mafias congresales y las mafias protegidas por las mafias del Poder Judicial. Y eso tenemos que ser conscientes, el pueblo, de esto, y tiene que ser consciente las izquierdas de oposición, que tienen que unirse y ser responsables. Si no, entonces pues no representen, retírense de la oposición y renuncien, porque ningún partido puede aprovechar del apoyo que tiene del pueblo, que han sido elegidos para ocupar cargos de congresistas y otros. No pueden aprovechar eso para sacar réditos personales, para sus intereses personales. Tienen que demostrar que representan al pueblo. Les cabe la responsabilidad de unirse a las izquierdas para hacer fuerza, porque entonces, si no lo hacen, estarían desamparando al pueblo, haciendo caso omiso al compromiso que contrajeron con el pueblo al ser elegidos por el voto del pueblo. Entonces ya no caben que sean oposición si no se unen ahora. Eso está claro y es una realidad. Negarlo sería como tapar el sol con un dedo. Entonces, pido por favor a las izquierdas que se unan, que sean responsables. No basta salir, tener gestos públicos y decir que son la oposición, no. Tienen que salir a la calle y hacer fuerza junto con el pueblo, unirse en primer lugar y hacer fuerza junto con el pueblo, convocando al pueblo a las calles. Y asimismo a todos los gremios, un llamado a todos los gremios sociales, sindicatos, organizaciones sociales, el Ágora Popular, convocar todos al pueblo. Es ahora el momento en que históricamente se tiene que reaccionar y revertir la situación de desventaja en el que está, de desventaja y peligro en el que está la sociedad peruana, de que capture el poder a la derecha y nos siga gobernando y haciendo lo que quieren, una dictadura de derecha con fachada de democracia. Se instalaría en el gobierno. Entonces,
¿Por qué? Porque cada partido de oposición o de izquierda no ha cumplido con sus obligaciones, con sus responsabilidades. Y entonces le hago un llamado a todos a que se unan y que convoquen al profesor Castillo, al presidente, que reconocemos que no será el mejor presidente, habrá cometido muchos errores, pero hay que hacer valer la democracia por lo menos para poder tener la izquierda una oportunidad en las elecciones de 2026. Entonces esa es mi convocatoria. Mis saludos a todos, hermanos compatriotas. Emitiré otro mensaje próximamente.